Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL de Stardust Series basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. El amor es como agua tibia, envolviéndolos, propiciando una conversación húmeda entre sus cuerpos. Señor Sheng, no se enoje más conmigo. Nunca más me atreveré a decir tonterías y me esforzaré por vivir una larga vida. Wang Yong besó la oreja de su amado con suavidad, pero con firmeza. Aunque muera, seguiré trabajando duro para perseguir al señor Sheng después de reencarnar en la otra vida. ¿Estás diciendo tonterías si fuiste a ver a mi padre a escondidas? Ah, entonces sí que me pasé. Debo ser castigado. Guan Yong le sujetó el dorso de la mano, se la puso en los labios y la besó. Compensaré al señor Sheng, ¿de acuerdo? ¿Compensar? Preguntó Shen Shonyu. ¿Cómo lo compensas? Para asistir al evento, Wang Yong se puso ropa formal temprano. La camisa oscura hacía que su piel luciera aún más blanca y cristalina. Extendió la mano para desabrocharse la camisa, revelando un pecho deslumbrantemente blanco. Se lamió los labios y dijo: dejaré que el señor Sheng lo toque, ¿de acuerdo? Shen Shonyu se quedó atónito y casi de inmediato quedó deslumbrado por el pecho blanco. Su rostro se puso rojo incontrolablemente y rió y lo engañó. ¿Es esto un castigo o una recompensa? Wang Yong le devolvió la sonrisa y respondió con seriedad: siempre soy optimista, aunque sea un castigo, me parece hermoso. Aún más hermoso que Wang Yong era el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Jianghu. También envió sus invitaciones a la fiesta de té a los dos principales responsables de X Holdings y Shengfang Biology. La noticia de que los líderes de ambas compañías estaban a punto de casarse ya no era noticia en la ciudad de Jianghu. El anterior diseño empresarial y la toma de decisiones de ambos también se añadieron muchos elementos amorosos por las masas de chismes y la noticia se difundió ampliamente. Hace unos meses, S Holding del país P invitó al presidente de Shengfang Biology a participar en el Foro Internacional de la Industria y posteriormente ofreció una rama de olivo, invitando sinceramente al propietario de X Holding a participar en el salón privado del propietario de X Holding MP. Estas dos noticias causaron sensación en la comunidad empresarial de Jianghu. Sin embargo, justo cuando todos especulaban sobre la posibilidad de que X Holding iniciara una estrecha colaboración con Shengfang Biotechnology, X Holding anunció repentinamente que compartiría su fórmula de inhibidor de feromonas, monopolizada durante mucho tiempo con XS. Este anuncio provocó una caída continua del precio de las acciones de Shengfang Biotechnology, lo que resultó en fuertes pérdidas, y justo cuando la situación externa de Shengfang Biotechnology era preocupante, X Holding, para colmo, solicitó a varios bancos que retiraran sus préstamos. Este cerco y represión comercial, que en su momento parecía normal, ahora ha sido magnificado por los chismes e interpretado como una prueba fehaciente de las disputas entre los jefes de ambas compañías y la relación de amor y odio. Esta era la primera vez que Shen Shunyu participaba en una reunión comercial a pequeña escala tras ser propuesto públicamente. Incluso había reporteros del país B esperando en la puerta. El presidente de la Cámara de Comercio de Jianghu se mostró muy satisfecho. Shen Shunyu había dado a conocer internacionalmente su merienda, por no hablar de ya conocen quién. El actual director de X Holding siempre ha sido misterioso y nunca ha aparecido en público. Si está dispuesto a mostrar su verdadera cara en la reunión que él mismo dirige, su habitual merienda será famosa de inmediato. Pero las ilusiones del presidente al fin y al cabo fracasaron. El caballero de X Holding no se presentó como de costumbre,
y solo designó a su confidente Shen Yu para la cita. Sin embargo, el secretario Shank estuvo dispuesto a asistir, lo cual ya era un gran honor. Como celebridad que rodea el actual director de X Holding, Chan Yu también es muy popular y, como de costumbre, está rodeado de personas que acuden para hacer contactos. Shen Wenlang de XX Holdings se sentó frente a Chan Yu.